Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología del sistema auditivo. Vamos a comenzar hablando del sonido. ¿No? El sonido se lo considera una onda longitudinal y acá se muestra una foto, ¿tá? Como del sonido saliendo de un parlante, ¿no? Entonces, acá se ve que cuando está saliendo el sonido, se ven que las partículas se comprimen, ¿tá? Esto se llama frente de compresión, ¿tá? Y acá como que se diluyen, ¿no? Lo que se llama frente de rarefacción. Si uno graficaría la presión, ¿no? En función de la distancia, ¿no? Vería que acá donde están más comprimidas aumenta la presión y donde están más diluida de alguna forma, la presión disminuiría. Lógicamente por encima y por debajo de la presión atmosférica. La distancia entre dos picos de presión, ¿tá? Esto se considera la longitud de la onda. Bien, si en vez de considerar el espacio, como en la figura anterior, consideramos un lugar en el espacio, pero que pasa en el tiempo cuando está llegando el sonido, vemos que los sonidos cambian su presión en función del tiempo. Y hay distintas características de los sonidos. Hay sonidos que tienen mayor amplitud, mayor amplitud que aunque tengan la misma frecuencia. Y esto determina, subjetivamente, uno lo percibe, ¿no? Como el sonido, este sonido más intenso que ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Más intenso que A su vez, el sonido puede variar en su frecuencia. ¿No? Tiene mayor frecuencia que este sonido. ¿No? Este sonido con mayor frecuencia se lo percibe como un sonido más agudo y como un sonido más grave. Bien. Es interesante que la llamada velocidad de propagación de ese sonido, que a nivel del mar es aproximadamente 340 metros por segundo, se lo puede relacionar, se relaciona, ¿no? La frecuencia con la longitud de onda, ¿no? De tal forma que la velocidad de propagación es igual a la frecuencia del sonido por su longitud de ondas. Y es bien interesante si vemos la intensidad del sonido. Del sonido más pequeño que apenas percibimos al más alto, ¿no? Que ya no duele los oídos, hay una gama muy intensa de presiones de sonido. Fíjense que irían de 20 hasta 2 con muchísimos ceros micropascales. Es por eso que se utiliza una escala logarítmica, llamada decibeles. Un decibel correspondería a 20 por logaritmo de una presión, es la presión del sonido que quiero medir, sobre la presión de referencia. Que la presión de referencia que normalmente se utiliza son 20 micropascales, que sería el umbral de la audición humana para un sonido de 1 a 4 kHz. ¿No? Y fíjese qué interesante estos decibeles según la intensidad del sonido, ¿no? Fíjese que 0 sería el umbral de la audición, ¿no? 60 decibeles aproximadamente sería la intensidad de sonido de una conversación, y fíjese cómo va aumentando de intensidad, ¿no? Y ya a los 140 decibeles ya empieza a doler el oído, ¿no? Bien. Y relacionando la intensidad con la frecuencia de sonido, se puede construir el llamado audiograma. Entonces sería un audiograma, una persona normal, que acá se muestra. En esta curva se mostraría el umbral del sonido, ¿no? Y una persona normal tiene menos umbral, es decir, escucha mejor a sonidos entre 1 y 2 kHz. ¿No? Sonidos por debajo de 20 Hz no los percibimos, se llaman infrasonidos, y por encima de 20 kHz tampoco los percibimos y se llaman ultrasonidos. Bien, y esto es bien interesante, ¿no? Que un sonido complejo se puede descomponer mediante el llamado análisis de Fourier en sus componentes simples. Y algo parecido a esto, la descomposición de un sonido complejo en sus componentes simples, hace la membrana basilar, ¿no? Desde el punto de vista de forma mecánica, ¿no? La membrana basilar, cuando llega un sonido complejo, haría entonces algo parecido a un análisis de Fourier mecánico. Bien. Y vamos a hacer algunos comentarios de la anatomía del sistema auditivo. Tratemos el oído externo que termina en el tímpano, ¿no? O sea, cuando llega el sonido por acá, ¿no? Lo que hace es hacer vibrar el tímpano. Tenemos el oído interno que está lleno de líquido y en el medio tenemos el oído medio. El oído medio que tiene varias cosas, entre ellas una cadena de huesos,
de huesecillos. El último sería el estribo, que comunica con la ventana oval del oído interno, que está llena, cubierta por una membrana. Por acá abajo estaría la ventana redonda, que también estaría cubierta por una membranita. Y hay más cosas, como la trompa de Eustaquio, músculos del oído medio. Una función importante del oído medio sería el llamado acople de impedancias. ¿Qué es lo que pasa? El sonido llega por el aire, un medio gaseoso, y va a tener que entrar al oído interno, que es un medio líquido. Vamos a ver que hay perilinfa y endolinfa. Y si no estuviera el oído interno, gran parte del sonido que quiere pasar de medio a medio, es decir, de medio gaseoso al medio líquido, se reflejaría, rebotaría, no pasaría de un medio al otro. Y lo que hace este sistema del oído medio es el acople de impedancias, es impedir que ese sonido de alguna forma se refleje o que se refleje la mínima cantidad posible. Eso lo hace porque transmite la fuerza, o sea, el sonido hace vibrar el tímpano, se transmite la fuerza hacia la ventana oval y la misma fuerza aplicada a una superficie menor, ¿no?, va a generar un aumento de presión. También hay un sistema de palancas y todo hace que se compense en gran parte esa pérdida que hay al pasar de un medio gaseoso a un medio líquido. Cuando hay lesión de esta cadena de huesos, ¿no?, hay una sordera de conducción. Bien. El oído interno, que ya ustedes un poco conocen, ¿no?, está en la cóclea o caracol. ¿No? Acá hay un corte de caracol donde se ve la membrana basilar y el órgano de Corti, ¿no?, crítico, ¿no?, para el proceso de traducción. Esto sería la rampa vestibular o escala vestibular, la escala timpánica que está llena de perilinfa, ¿no? Estas dos escalas se juntan en la punta, en el helicotrema. Y hay un conducto cerrado, el conducto coclear o rampa media, ¿no?, que está lleno de un líquido especial que se llama endolinfa. El órgano de Corti, acá lo vemos un poquito más grande, ¿no? Se destacan muchas células de sostén, pero sobre todo las células ciliadas o pilosas, ¿no?, que son las células donde ocurre la transducción. Por encima de las células ciliadas tenemos la membrana tectoria y vamos a ver que hay un estrecho contacto entre las estereocilias de estas células ciliadas y esta membrana. ¿No? A su vez tenemos aferentes primarias, ¿no?, que van a formar parte del nervio auditivo. Vamos a centrarnos más en las estereocilias. Estas serían estereocilias de una célula ciliada, pero del sistema vestibular, donde hay un penacho cónico, ¿no?, de estas estereocilias y donde hay un quinocilio. Las células ciliadas del sistema auditivo no tienen quinocilio, como se ve acá, en esta microscopía electrónica. Acá están las tres filas de células ciliadas externas. Fíjense que estas estereocilias tienen una formación de tipo B corta, ¿no?, y las células ciliadas internas, en cambio, son bien lineales, ¿no?, como se muestra por acá, ¿no? Acá se ven de vuelta las externas. Una cosa interesante es que las estereocilias de las células ciliadas externas parecen meterse dentro de la tectoria. Acá lo que se muestra es una foto de la tectoria vista desde abajo, en que se ven como muescas generadas por las estereocilias de las células ciliadas externas. Acá se ve claramente, acá también. Fíjese una visión lateral, cómo estas estereocilias parecen meterse, embeberse dentro de la membrana tectoria, ¿no? O sea que las células ciliadas externas se agarran, las estereocilias se agarran a la membrana tectoria. Esto es bien importante porque parece que vamos a ver que las estereocilias cambian de longitud, mejor dicho, las células ciliadas externas cambian de longitud y llevan hacia abajo y hacia arriba a la membrana tectoria. En cambio, las estereocilias de las internas tienen un contacto más leve con la membrana tectoria. Bien. Hablamos un poquito de la mecánica coclear. Esta sería la cóclea, que para estudiarla imaginariamente la extendemos, ¿no? Esta sería la base de la cóclea, ¿no? La base de la cóclea que tendría el contacto, digamos, con el oído interno. Acá estaría el estribo, la ventana redonda, ¿no?
Y el sonido entonces vendría por el externo, por el conducto auditivo externo, movería el tímpano, movería la cadena de huesos, y esto haría que empujara hacia adentro y hacia afuera el estribo, ¿tá?, generando un movimiento de fluidos en el oído interno. Fíjense, cuando viene el movimiento hacia adentro, en este caso, se empuja el estribo hacia adentro, la membranita que cubre la ventana redonda se va hacia afuera, y esto genera un movimiento de fluidos que determina un movimiento vibratorio a nivel de la membrana basilar y todo lo que está por arriba. Cuando se mueve hacia el otro lado, la membrana basilar va hacia arriba. Bien. La cuestión es que cuando llega el sonido, que lógicamente es una vibración periódica, se genera una vibración de la membrana basilar que tiene la forma de la llamada onda viajera. Se genera una onda vibratoria que va siempre de la base hacia la punta de la membrana basilar. Ahora, las características de esta onda viajera, y esto es bien importante, varía según la frecuencia del sonido estimulante. Acá lo que se hace es graficar, ¿tá?, la envolvente, o sea, la punta, o sea, la diferencia entre la punta y la base de la onda viajera, y se grafica en función de la distancia de la cóclea. Es decir, acá estaría la base en el 0 y esto sería más cerca de la punta. Lo interesante es que los sonidos de más baja frecuencia, o sea, más graves, hacen vibrar más la membrana basilar cerca de la punta. Y los sonidos de más alta frecuencia, como se ve acá en 1600, más cerca de la base. ¿Y esto a qué se debe? A que la membrana basilar cambia, ¿tá?, en función de la distancia. En la base de la cóclea tiene esta forma, pero a su vez es mucho más tensa. Es como tensar una cuerda de una guitarra. Más tensa, tiene una frecuencia de resonancia mayor. O sea que la membrana basilar va a vibrar a mayores frecuencias. En cambio, en la base cambia las características, pero a su vez es más flexible, menos tensa. Por lo tanto, su frecuencia de resonancia hace que vibre a frecuencias más graves, a frecuencias más bajas. Bien, acá se quiere mostrar eso, ¿no?, de vuelta, cómo las distintas frecuencias hacen vibrar distintas partes de la membrana basilar. Frecuencias altas hacen vibrar de vuelta la base de la... va a hacer vibrar la membrana basilar cerca de la base de la cóclea. Lo interesante es que sonidos complejos, la membrana basilar lo descompone en sus componentes sinusoidales. O sea que va a vibrar en distintas partes a lo largo de la membrana basilar. Bien. Lo interesante es que cuando la membrana basilar vibra, se mueve todo lo que está arriba. Vibra la membrana basilar con su órgano de corte, y la membrana tectoria, fíjense que tiene otro punto de inserción, o sea que se mueve en forma un poquito distinta. De tal forma que cuando la membrana basilar se mueve hacia arriba, se inclina las estereocilias hacia un lado, y cuando se mueve hacia abajo, se inclinan hacia el otro lado. Y esto va a ser crítico en el fenómeno de transducción que vamos a ver en el próximo video. Bien, les dejo algunos conceptos para recordar y repasar. Gracias.